Al inicio vamos a hablar con un amigo, un compañero, me refiero al doctor Francisco Pestaña, quien es profesor del Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano y además director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús, donde se va a realizar este foro de pensamiento nacional latinoamericano, tema más que interesante. Esto se va a desarrollar entre el 8, 9 y 10 de junio del 2023 y participan universidades de prácticamente todo el país. Francisco Julián de Sasouza te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por atendernos, Francisco, como siempre. No, Julián, por favor, Bueno, un gusto para mí. igualmente para nosotros. Vamos a arrancar por el principio. ¿Por qué es, digo, no es una pregunta menor, ¿por qué es necesario un Congreso de Pensamiento Nacional Latinoamericano? Bueno, muy buena pregunta. En primer lugar, vos sabés que esta corriente de pensamiento, a ver, en todos los continentes y en todos los países existen diversas corrientes de pensamiento y diversas tradiciones de pensamiento, ¿no? En el caso nuestro, de esta tradición del pensamiento nacional latinoamericano, fue en cierto sentido, fue una corriente bastante, digamos, desconocida por los Sí. ámbitos universitarios, es decir, negada en Ujú. cierto sentido. Sobre todo, primero porque ya desde el principio del siglo pasado se cuestionaba la existencia de un pensamiento o de una filosofía latinoamericana, digamos, con cierto grado de autenticidad. Se decía que en realidad la filosofía latinoamericana o el pensamiento latinoamericano eran latinoamericanos filosofando, pero que Ujú. había rasgos, lo que caracteriza a un pensamiento filosófico diferente es cierta originalidad, ¿no? Claro. Y cierta autenticidad. Es decir, Kusch decía, bueno, nosotros, digamos, durante muchos años nos hemos negado a reconocer nuestra propia autenticidad. Ujú. Y bueno, esta corriente tuvo la Argentina y en Latinoamérica, sus etapas de mucho desarrollo, porque acá en Ujú. la Argentina, qué sé yo, los años 40, 50, 60 hasta los 70, Sí. un desarrollo muy importante y Ujú. fuerte. En otros países también, con altibajos, y hace unos 20 y pico de años, bueno, empezó incipientemente un resurgimiento de esta corriente, con algunos pequeños focos de esta matriz, muy diversificados, pero totalmente, digamos, aislados del mundo universitario. Bueno, luego esto fue avanzando y, bueno, en el caso de nuestra universidad, que es un poco la pionera, Sí, tal cual. se instituyó como condición de egreso, es Ujú. decir, para todos los estudiantes. Y aparte se creó el primer posgrado, Ujú. ¿no? Pero hay otras universidades que tienen distintas instancias o cátedras o institutos que han incorporado esta matriz de diferente forma con diferentes estrategias. El año pasado, vos avisame si por ahí estoy hablando Sí, un sí, sí. poco No, no, rápido, no, pues yo, vos yo tenés te chiflo, experiencia digamos. radial. El año pasado, y yo le propuse acá hay un instituto aparte, Ujú. nosotros aparte del seminario tenemos la especialización y aparte un instituto de investigación. Tratar de convocar a todos esos sectores para ver cómo era el estado del arte, es decir, cómo estábamos, digamos, tratar de conocernos, de ver en qué andaba cada uno de estos grupos. Convocamos a los que nos pareció y nos sorprendió porque la convocatoria nos excedió, es decir, Ujú. nos dimos cuenta que había más grupos, inclusive
no solamente insertos en las universidades, sino algunos afuera, pero vinculados con las universidades, y nos pegamos una sorpresa, digamos, muy... Y a partir de ahí hicimos un foro, donde incorporamos no solamente las universidades, sino también a organizaciones, por ejemplo la Asociación de Filosofía, la SOFIL, claro, que tiene vinculaciones con las universidades. Sí, sí. Y ahora estamos en la etapa final incorporando las organizaciones sindicales, la primera es PCN, que tienen tradición en esto. O sea, PCN hace muchos años que viene trabajando en la cuestión del pensamiento nacional y latinoamericano, que lo viene promoviendo, que no solamente la Feria del Libro, sino a través de la revista, de artículos en escenario. Bueno, la última obra de Omar Autón se inscribe claramente en el último libro que sacó bueno, yo lo recibí. Bueno, está claro que el UPCN tiene, te doy medio una novedad, espero que no me maten, pero a ver. Tiene una tradición fuerte, ¿no? Y la novedad es que sería el primer sindicato que se incorpora, porque nosotros evaluamos y consideramos que digamos, bueno, tiene un peso fuerte, que ha trabajado fuertemente en esto. Totalmente. Y además, para no ser autorreferentes, ¿no? El sindicalismo argentino tiene una tradición cultural y de pensamiento nacional enorme, ¿no? Pero te quería consultar otra cosa. Como para ponerlo en espejo y poder sopesarlo. ¿No hay un foro de pensamiento nacional anglosajón? Porque ellos lo dan por sentado. Bueno, algo dice de nosotros que tengamos que hacer un foro de pensamiento nacional, ¿no? Porque incluso hasta pasa hoy en día, donde tenemos en la Argentina dirigentes políticos liberales que ni siquiera reivindican a Alberdi. Son unos liberales medio raros. Y yo pongo siempre de ejemplo cuando se cambiaron los billetes y se pusieron animales. Yo decía que el PRO es como una suerte de fenómeno ahistórico, ¿no? Porque no es que ellos tienen una mirada ideológica donde reivindican el liberalismo, entonces sacan a Rosas porque era un tirano y ponen a Alberdi. No, ni siquiera eso. Si pusieron una vicuña, un guanaco, no me acuerdo qué fue lo que pusieron, pero no hay una reivindicación ni siquiera del liberalismo hasta propio. Digo, es muy raro todo. Sí. Bueno, el primer punto, yo creo que el sistema, digamos, cultural, intelectual anglosajón está organizado de hecho, digamos. Sí, totalmente. Digamos, y a través de un sistema de redes, de instituciones, de fundaciones, de universidades. Sí. De hecho, ellos fueron desarrollando con mucha inteligencia, no solamente la propia fortalecimiento de sus pautas culturales y de sus sistemas de desarrollo científico-tecnológico, sino además a través de organizaciones que fueron captando en los países de la periferia cuadros, etcétera. Ellos sí están organizados a la manera quizás anglosajona, ¿no? Nosotros no, estábamos absolutamente desorganizados porque obviamente la balcanización de América Latina implicó la ruptura de las relaciones de proximidad. Entonces nosotros nos transformamos en 20 de una cantidad de repúblicas aisladas una de las otras, inclusive con conflictos fronterizos, es decir, América Latina, después de la creación de las repúblicas, por cada país quedó casi aislado, ¿no? Del resto de Latinoamérica. O sea que crear un foro implica una estrategia, en todo caso, de tratar de rearticular. A eso quería ir. A ver a qué, si claramente hay un desarrollo de pensamiento, hay una cuestión académica, pero por sobre todo es una estrategia política, me parece. Vos corregime, Francisco,
No. Bueno, obviamente lo académico no está separado de lo político, Claro. en ningún lado del mundo, ¿no? No existe la ciencia objetiva, No. ni la asepsia científica. Existen estrategias, obviamente. O fíjate que las universidades, inclusive las europeas, tienen estrategias de cooperación que son más simétricas con respecto a nosotros muchas veces. Entonces, quien te dice que lo universitario está separado de lo político, cada universidad son pequeñas democracias donde Claro. donde hay elecciones, donde hay miradas, donde hay disputas. Esa idea de la universidad ascética es una falsa idea de la universidad. Es ahí donde entonces, bueno, de todos modos, si vos lo ves desde esa perspectiva, es cierto, es claramente política, en el sentido que es una política, una tentativa de establecer lazos entre grupos de distintos países latinoamericanos que de alguna manera trabajan lo que se conoce como pensamiento situado, ¿no? Claro. Es decir, digamos, esta corriente que es pensar lo universal desde como decía Jaureche, desde los propios ojos, de la propia mirada, ¿no? Sí. Y bueno, ahí estamos caminando en la organización. La verdad que hablaba ayer con Mara Espasande, que es la directora del centro Ugarte, me decía que bueno, que estábamos teniendo una respuesta muy interesante, y que bueno, creemos que va a ser un punto por ahí de inflexión, y además tratar de ver cómo llegar a acuerdos respecto a qué es el pensamiento latinoamericano, claro. ¿no? Francisco, me sí. queda muy poquito tiempo. Sí. En cuanto puedas, si en algún momento te haces un tiempito, me gustaría que por ahí vengas al piso y profundizar esto en la medida que se vaya acercando la fecha de este primer Congreso de Pensamiento Nacional Latinoamericano. Pero quería terminar con la siguiente pregunta. En el marco de la reivindicación, de buscar la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿se está pensando en algún... en el marco de este foro, lo que tiene que ver con la mujer y el pensamiento nacional latinoamericano? Porque nosotros tenemos mujeres, digo, me viene ahora a la cabeza, para mí es como una ídola, como dicen los chicos, Amelia Podetti, por caso. Amelia, Alcira. Claro. Ana, Sí, Jaramillo. totalmente. Sí, bueno, obviamente en eso, mira, hay un autor que ustedes deben conocer, que es Abelardo Ramos, que ya en los años 80 él planteaba, digamos, hablaba de la mujer como la gran excluida de la historia, todos lo sabemos, esto es una realidad. Y bueno, partir de nosotros aquí en el seminario, siempre, digamos, en la tapa de nuestro libro está Amelia Podetti, o sea, en el primer texto que se lee es el de Alcira Argumedo, que es la que quizás la que mejor define que es la matriz del pensamiento nacional latinoamericano, los textos de Ana o de muchas escritoras o ensayistas que están en este momento, en cierto sentido, animándose a involucrarse en esto que es bastante difícil en las universidades, porque hay todavía mucha incomprensión respecto a nuestra matriz y a nuestra corriente. Es muy costoso institucionalizarlo. Claro. Yo te aseguro que lo conozco muy bien, porque bueno, estos últimos años me he dedicado a ello. Es muy costoso porque hay mucha desconocimiento e incomprensión. Pero sí, claramente. Francisco, te agradecemos enormemente la comunicación y te repito la invitación para cuando quieras, para tratarlo antes el tema, para tratarlo después. Vos sabés que es una cuestión que a nosotros nos interesa muchísimo. Bueno, cuando ustedes se quieran, vamos para el piso. Perfecto.
Perfecto, un gran Dale. abrazo, Francisco. No, un gran abrazo a vos. Hasta pronto. Hablábamos con Francisco Pestaña, se está organizando el primer foro, en realidad ya se organizó el primer foro de pensamiento nacional latinoamericano. Esto se va a desarrollar en el ámbito de la Universidad de Lanús. Les recuerdo ya las fechas por si alguien está interesado en participar. Es el 8, 9 y 10 de junio del 2023.